Con 26 millones de habitantes, la Ciudad de México hoy es una de las ciudades más grandes del mundo. Y nadie puede negar que es importante, pero no es la ciudad más importante del mundo. Y con Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco y Chicago presentes, ni siquiera es la ciudad más importante de Norteamérica. Pero hace unos siglos, cuando Europa y América apenas estaban encontrándose, la Ciudad de México era el centro del universo. En este video estaremos hablando de 1493, un fascinante libro que nos habla del mundo que Cristóbal Colón creó al descubrir América. Los cambios culturales, económicos, sociales y hasta biológicos que la unión de dos continentes trajo consigo, y el inicio de una globalización que hasta la fecha no termina de cuajar. Estás escuchando este video en español, así que debes de estar familiarizado con la conquista de América. Para los que llevan viviendo debajo de una piedra desde segundo de primaria, es básicamente esto. Los españoles llegaron, dijeron ¡oro! Y los indígenas convenientemente se murieron de viruela, permitiendo a la corona española avanzar casi sin oposición a lo largo de todo el continente. Ese no es el tema del video, lo interesante es qué pasó después. Surgen dos grandes problemas importantes. En primera, la viruela y otras enfermedades europeas mataron casi el 95% de los habitantes indígenas del continente. Como premio de consolación, los indígenas se vengaron mandando la sífilis a Europa. No es mucho, pero algo es algo. Eso deja a una América con una escasez laboral tremenda. Y el segundo problema es que había más oro en América del que los españoles sabían qué hacer con él. Así que una parte fue enviada a Europa para malgastarse en las guerras religiosas peor planeadas de la historia y unas cuantas obras de arte sublimes. Pero la vasta mayoría del oro inca y azteca acabó en China. Y no solo acabó en China, fue veneno puro para la dinastía Ming. Yes, el primer episodio en las relaciones de México-China es básicamente los mexicanos destruyendo la dinastía Ming sin darse cuenta. ¿Cómo es que eso sucedió? Bueno, recordemos que la intención original de Colón era darle la vuelta al mundo para llegar a China e India por mar. La lógica era, prefiero caerme de la orilla del mar que lidiar un día más con los malditos turcos. Colón encontró América, pero no importó. Magallanes y compañía encontraron que si le dabas la vuelta al nuevo continente, efectivamente acababas en China. Genial. Lo mejor de todo, en América había suficiente oro y plata para mandarlo a China y pagar por las sedas y las especias que los europeos tanto añoraban. Así empieza el ciclo comercial que convirtió a la Ciudad de México en el centro del mundo. Oro extraído de Zacatecas y Guanajuato sería enviado en mulas a Acapulco, donde lo cargaban en enormes flotas del tesoro españolas y lo enviaban a Filipinas. Ahí los españoles usaban el oro y la plata para comprar toda clase de cachivaches chinos, seda, porcelana, esclavos, especies y todo eso se venía de regreso a Acapulco. De ahí, empacado en mulas de nuevo y 2000 metros cuesta arriba hasta la Ciudad de México, donde los oficiales virreinales inspeccionaban todo y lo reempacaban en más mulas hacia Veracruz. Y la mercancía emprendía su última pierna del viaje hacia España y finalmente Europa. Un proceso similar sucedía en Sudamérica con el oro de Potosí. Así que si estaban preocupados porque en el siglo XXI estamos comprando toda clase de porquerías a China, no se preocupen. En Latinoamérica esa larga y orgullosa tradición data desde la colonia. Ahora, ¿ustedes recuerdan que Trump dijo "We will build a wall and Mexico will pay for it"? Trump nunca construyó tal muro, pero no hubiera sido la primera vez que los mexicanos hubiéramos pagado por las murallas de megalómanos extranjeros. Casi toda la plata mexicana que fue enviada a China acabó en las arcas del gobierno de la dinastía Ming. Los burócratas imperiales descubrieron que era la mejor manera de sacar dinero, cobrarle impuestos al comercio que los españoles traían consigo a Filipinas. ¿Y a dónde fue a parar todo ese morralla, varillo, dinero? Una parte muy importante se usó para modernizar y expandir la Gran Muralla de China. Toma eso, Trump, no eres el primero que quiere que los mexicanos paguemos una muralla. ¿Y nosotros? El intercambio no fue agradable para los chinos tampoco. 150,000 toneladas de plata fueron extraídas de América y puestas en circulación en todo el mundo. 80% de la plata de esa época era de México y Perú. ¿Qué pasa cuando creas tanto dinero de la nada? Bueno, los mexicanos también tenemos experiencia en eso, se llama devaluación. El peso valía la tercera parte en 1640 de lo que valía en 1540. Así que si creían que las devaluaciones eran tema inventado por Echeverría y López Portillo, nel. El peso mexicano lleva valiendo madre desde el siglo XVII. Pero el efecto en China fue mucho, mucho peor. Dado que había tanta plata mexicana que los chinos también estaban usando pesos mexicanos, estos de plata, no estas cosas jodidas de ahorita, la devaluación les pegó de la manera más severa que una devaluación le ha pegado a un país en toda la historia. La plata valía tan poco en China que el emperador se quedó sin dinero para pagarle a su ejército en el peor momento posible. Y vino el desastre. Invadieron los manchús, mongoles,
desde el norte y comenzaron una serie de rebeliones contra Beijing que hundió a China en un siglo de guerras civiles continuas. Así que, básicamente, la devaluación de 1640 en México dejó 25 millones de chinos muertos. Incluso para generar desastres, nuestros gobernantes actuales son unos mediocres comparados con los del pasado. La Ciudad de México no solo fue el centro del mundo por proveer más plata de lo que la raza humana necesitaba durante 2 siglos. También fue la primera zona metropolitana genuinamente multicultural. Así como cuando visitas Nueva York el día de hoy ves gente de todo el mundo en la calle, excepto gringos, en el siglo XVII veías de todo en la calle en la Ciudad de México, excepto, mexicanos. Recordemos que la Ciudad de México era la gran Tenochtitlán antes de la conquista, dominada por aztecas, pero también habitada por gente de varias otras tribus. Luego vienen los conquistadores, conquistan y Tenochtitlán se vuelve la Ciudad de México. Pero durante ese proceso de conquista, los aztecas tuvieron una gran victoria, la Noche Triste, en la que lograron correr a los españoles de la ciudad y matar a docenas de ellos. Para recordar la masacre, Hernán Cortés encargó armar la primera capilla cristiana en toda América, la Capilla de los Mártires. ¿Quién la construyó? Este muchachón, llamado Juan Garrido, en español moderno sería Juan el Guapo, pero la gente del siglo XVI todavía no descubría la sutileza. No era español, era un africano de Mauritania traído por esclavistas portugueses participando en la conquista de los aztecas. Este sería el primero de muchos intercambios multiculturales inesperados que hicieron que la Ciudad de México se volviera la ciudad más diversa del mundo por muchos siglos. Recordemos que la mayoría de los aztecas murieron por viruela. La mortandad fue tal que el Valle de México no volvió a alcanzar la población que tuvo en 1510 hasta los 1960s. Más o menos por ahí de cuando fueron las Olimpiadas. También, los españoles no estaban muy contentos con la idea de venir a México. Los que llegaban eran pocos y preferían largarse de regreso a España en cuanto podían. Así que, ¿quién iba a trabajar todas esas minas y campos? Pues esclavos negros africanos, claro. Y a eso súmale que la mayoría de los marineros que llevaban las flotas del tesoro españolas de Acapulco a Filipinas no eran españoles. Eran asiáticos de Filipinas, China, Sri Lanka y Japón reclutados al servicio de la corona española. Y eran bastantes, déjenme decirles. Esos chinos, entre comillas, y sí, así les decía en esa época, y no se nos ha quitado la mala costumbre 4 siglos después, comenzaron a armar sus vidas en Acapulco y luego en el Valle de México. Así que la Ciudad de México fue el lugar donde por primera vez en la historia de toda la humanidad se mezclaron todas las culturas del mundo. Europeos, asiáticos, americanos y africanos, todos en un solo lugar y todos teniendo hijos entre ellos. Las historias de esta época parecen salidas de cuentos de fantasía mal escritos. Por ejemplo, en 1614, un samurái japonés mató a espadazos a un soldado español en el puerto de Acapulco y los eventos fueron registrados por el nieto de un lord azteca. Sí, México era tan diverso que teníamos samuráis patrullando las carreteras de Acapulco a la capital. Mercenarios japoneses peleando en Manila en 1630 les fue negado el regreso a Japón por el emperador y encontraron trabajo en las flotas del tesoro españolas. Los samuráis acabaron en Acapulco y el virrey de Nueva España les encontró trabajo como policías federales de caminos, pero coloniales. Suena mucho más glamuroso de lo que tenemos ahorita. La Ciudad de México en verdad era la puerta de Europa hacia el este. Las minas de plata de México y Potosí eventualmente se secaron, malgastadas casi todas en conquistar adeptos para el Papa y seda para ricos europeos. Las malas decisiones de los gobiernos españoles redujeron a la Nueva España a un rol cada vez menor en el mundo, mientras que las 13 insignificantes colonias del norte, poquitas pero seguras, cada vez se volvían más y más y más relevantes. Y toda esa diversa gama de personajes en la Nueva España, conquistadores españoles, samuráis, esclavos africanos, sobrevivientes indígenas, comenzaron a mezclarse y tener hijos entre ellos. Al final, no había suficientes de cada uno como para andar con delimitaciones claras de raza. El resultado de toda esa mezcolanza es el que ya conocemos ahorita, los mexicanos. México moderno es el primer país verdaderamente globalizado. No será el centro del universo como lo fue durante los siglos XVI y XVII, pero sí es un lugar que ya enfrentó muchos de los problemas de la globalización que otros países están enfrentando ahorita en siglo XXI. Y aunque se perdieron las culturas originales que crearon a México, el resultado ha sido probablemente mejor que la suma de sus partes.